Agradezco a Bloque Constitucional esta invitación, me siento muy honrado por ella, y le agradezco a Ricardo que es eh, un motor realmente infaltable en todo en este empuje de transformación en la Argentina, y un líder de primerísimo. Bueno, dicho esto, eh, el tema que nos ocupa hoy, agradeciendo a toda la audiencia que está y el interés de las personas que de alguna manera piensan qué va a pasar con la Argentina cuando termine en aislamiento o cuando haya que volver de una forma un poco más regular al trabajo. Yo creo que conviene separar la presentación en algunos temas estructurales, algunos jurídicos, otros de posicionamiento político, y finalmente lo que tenga que ver con nuestra profesión. Lo primero que quiero decir desde lo estructural es que es importante destacar cuál es el lugar del empresariado en la Argentina, cuál debería ser el lugar del empresariado en la Argentina. El empresario privado en la Argentina es un actor social fundamental, así como en cualquier otro lugar del mundo que tenga un régimen de algún tipo de capitalismo. ¿Y eso por qué? Porque produce bienes y servicios. Y la producción de los bienes y servicios son fundamentales y esenciales para una vida en sociedad. La producción de los bienes y servicios puede estar hecha por el empresario privado o por los privados, para decirlo de alguna manera, o puede estar hecha por el Estado en otros regímenes. Mi experiencia o mi sensación es que en las culturas latinas, por lo menos, la gestión privada de algunos servicios tiene una mayor eficiencia que la gestión pública de esos servicios. Esto al mismo tiempo está avalado por la doctrina social de la Iglesia, que en el principio de subsidiariedad establece claramente que no es lícito al Estado hacer lo que los particulares pueden hacer por sí mismos. Y este es un principio establecido en distintos puntos de la doctrina social de la Iglesia. Es un principio que uno, hasta si lo googlea, lo encuentra, aparece de manera inmediata, es solo al buscar principio de subsidiariedad. Entonces, cuando uno mira los elementos que establecen, primero que el privado tiene una mayor eficiencia eh, en la producción de estos bienes y servicios cuando se establecen las reglas básicas de mercado, que es de la libertad, la competencia, etc. A ver, hoy estaba pensando para dar ejemplos, y nosotros tenemos dos tipos de transporte, fíjense, tenemos el transporte público, que es el transporte de pasajeros, y también tenemos un transporte público, pero es el transporte a través de los aviones. El transporte público de pasajeros es subsidiado. El boleto es un poco más barato de lo que debería por ahí cobrarse si uno tuviera que cobrar el precio para que las empresas subsistan por sí mismas. Sin embargo, aún así, con el subsidio, las empresas de transporte de pasajeros tienen un servicio que cobran al usuario un monto menor al que estaría en el mercado. ¿Bien? Ahora, ustedes fíjense, por ejemplo, una empresa administrada por el Estado, que es Aerolíneas Argentinas, es una empresa que, siendo subsidiada de alguna manera, porque una empresa que tiene pérdidas para funcionar en el tiempo necesita un subsidio o un tipo de subsidio, o que el dinero venga de algún otro lado que no es de su propia producción, no tiene precios mucho más baratos que los que estaban en el mercado. Entonces, finalmente, cuando uno mira esto, se da cuenta que el beneficiario de este subsidio indirecto o directo, en un caso, por lo menos es el ciudadano o el usuario, pero en el segundo, en el que administran las empresas privadas. No digo si son buenos o son malos, solamente estoy haciendo un paralelo en el extremo, porque lo ideal es que no haya esto, que cada una de las empresas se maneje de alguna forma sola. Y en el otro extremo, que es una empresa aún con subsidio, pero administrada por el propio Estado, ni siquiera beneficia al usuario, no lo beneficia, no produce un beneficio, ya que
los precios muchas veces son infinitamente menores en otras compañías que con otras características permiten este acceso. Entonces, ahí es donde uno encuentra algo desvirtuado y dice, la verdad que acá, ¿de qué se trata? Y se trata de una ineficiencia. Lo mismo pasa con las escuelas. Hay escuelas que están subsidiadas por el Estado, pero tienen una administración privada. Y después hay escuelas que son directamente públicas. Y cuando uno mira el resultado de la educación, lamentablemente es diferente. Y esto es objetivo, no es un tema que uno pueda debatir después si esto es, uno prefiere una cosa o prefiere otra o lo que fuera. Es un tema separado. Uno puede elegir un régimen político, el que desee. Yo solamente estoy haciendo apreciaciones objetivas respecto a la situación, que es que la administración de los determinados temas benefician a uno o a otro. Y las cosas en este esquema o en este régimen jurídico económico nunca son gratuitas. O sea, si yo, por ejemplo, voy a establecer salarios muy altos en el gremio de camioneros, para decir algo así, y el gremio de camioneros es un gremio que la última milla eh, está regulada por la aplicación de este convenio, bueno, eso se va a trasladar al producto. Entonces, el salario alto de los camioneros van a ser pagados por todas las personas que consuman esos productos que se trasladan en los camiones. No es ni mejor ni peor, ni más alto ni más bajo, es una realidad y uno tiene que contar con esta realidad porque cuando mira este esquema, funciona de esta forma. Ahora, entonces, ¿cómo están dados dicho esto, voy a tratar de explicar mínimamente cómo está dado hoy el régimen sociopolítico en la Argentina, si se quiere, de fuerzas, en este esquema. Y es, bueno, supongamos en un producto, la estructura gremial tiene una enorme fuerza. Los gremios en la Argentina tienen, primero que por ley, por una normativa, se interpreta que todas las personas en Argentina se encuentran representadas por algún gremio. La excepción son las personas que están fuera de convenio y aún así son bastante debatidas o discutidas porque los gremios siempre piden representación respecto de ellos. Supongamos, hasta en petroleros, fíjense que usted tiene representación de los jerárquicos, que serían los fuera de convenio de cualquier actividad normal, y sin embargo jerárquicos, que es un gremio, representa a los petroleros jerárquicos, dejando muy pocas personas fuera de la representación sindical. En las otras empresas está el personal de dirección, o el personal de vigilancia o gerencial que está fuera del convenio, el resto de las personas se encuentran dentro del convenio. Y tienen un régimen muy particular, que es un régimen que establece una fidelización con una obra social o con obras sociales sindicales, dentro de las cuales puede elegir, pero siempre son sindicales. Para salir de ahí a otra obra social hay que entrar por la obra social sindical para terminar con un convenio que la saque de la obra social sindical. Las obras sociales sindicales tienen acuerdos con los establecimientos sanitarios nacionales o municipales o locales, con lo cual es un entramado que finalmente se encuentra bastante cercado, para decirlo de alguna manera. No es que luego uno se puede afiliar o no al sindicato, pero la representación la tiene siempre igual, y en casi todos los convenios está la cuota de solidaridad, que es un pago que uno hace al sindicato de manera obligatoria. Entonces, tienen financiamiento en la Argentina. Yo no estoy diciendo que esté mal, yo estoy solamente haciendo una explicación de la situación como es. Y la representación sindical en la Argentina es una representación muy fuerte. Bien, punto. Es decir, que el régimen de protección de los salarios es un régimen que tiene un representante importante. El empresariado en la Argentina ha sufrido, de alguna manera, dos cosas, dos embates. Uno es el embate histórico, que es el de, en esta diferenciación que hay entre las fuerzas de contratación, que es lo que daba nacimiento a la cuestión industrial, etcétera, el siglo pasado, siempre es el eslabón más débil. Y siendo el eslabón más débil, es el eslabón que tiene que estar más protegido. Entonces se van entrando en la canasta del trabajador de manera paulatina cada vez más derechos. ¿Esto qué hace? Hace que se llene esta canasta, pero en algún momento esa canasta, cuando uno la intenta hacer flotar, se hunde
¿Por qué? Porque además está el Estado, que al empresario lo necesita, no solo para la producción de bienes y servicios, sino que es el que paga impuestos. O sea, el que paga impuestos en Argentina son los ciudadanos que consumen, que de alguna manera están vinculados a este sector privado y o público, pero pagan impuestos, y luego las empresas que pagan fuertes impuestos en la Argentina y que cada vez pagan más. Entonces, el empresariado de alguna manera se encuentra cautivo de estos dos elementos. El elemento salarial, de negociación compulsiva a través de cámaras y sindicatos, y los impuestos. Luego necesita un margen que no siempre está, porque este no lo considera nadie. Esto es lo que la OIT en el último tiempo ha incorporado como un elemento central y que yo me voy a referir a él justamente para cuando hable de la Argentina post-pandemia, que es una institución o un concepto que es el de la sostenibilidad de la empresa privada. La sostenibilidad. Este concepto, guárdenlo en algún lugar, porque es el elemento clave. Se le pide a los estados e inclusive a los sindicatos y en general que guarden la sostenibilidad de la empresa privada. ¿Esto qué significa? Que así como al principio, en un extremo, el empresario era dueño absolutamente de todo y los sindicatos venían a proteger al trabajador y el Estado casi tímidamente cobraba impuestos en la medida de lo que podía, ahora ya no es así. Ricardo es un especialista impositivo, con lo cual no quiero meterme en algo que realmente él podría dar una cátedra de esto, pero históricamente los impuestos, no solamente en la Argentina, sino en muchos lugares del mundo, fueron creciendo en su cuantía. Y entonces esto hace que cada vez quede mucho menor margen para esta posibilidad de beneficio de la actividad privada. Es decir, lo que se saca de lo privado va para lo público. Esto es claramente así. Luego se ve cómo se reparte esto público, o a dónde se da, o qué pasa, o cómo sucede con lo público, pero se saca del sector privado. Entonces, en esta línea, la sostenibilidad de las empresas ya no, hoy está absolutamente en jaque. Y diría casi en jaque mate en la medida que pase el tiempo, y cuanto más pasa el tiempo, peor. Con lo que me parece que estamos a un punto de inflexión donde estamos en un momento de oportunidad, y ahora sí ya voy a pasar a hacer un reconto técnico de dónde estamos hoy, para pasar a ver cómo veo yo o qué vislumbro hacia el futuro. Bueno, vamos a lo técnico. La ley de contrato de trabajo de Centeno establecía que podía llegar a pasar para una situación donde por fuerza mayor, por falta de disminución de trabajo o por alguna catástrofe ajena al empleador, sucediera una imposibilidad de dación de tareas o fuera menester la no dación de tareas. ¿Y qué establecía? La posibilidad de la suspensión unilateral por parte del empleador, que era hasta un mes. ¿Cómo se establece esta suspensión? El contrato de trabajo sigue vigente, se suspende y no hay retribución. Porque lo fundamental de todo esto, como principio básico, es que el contrato de trabajo es un contrato bilateral, sinalagmático por otra parte, y tiene estas características técnicas que hacen que uno paga por la contraprestación laboral. Luego hay excepciones que están puestas en la propia ley de contrato de trabajo y pueden confundir, pero no tienen que confundirnos, porque si nos confunden, terminamos equivocados en el sistema. Y es, yo pago por la prestación laboral. Al punto tal que en los casos de huelga, que es un derecho reconocido por la Constitución argentina, el día de huelga no se paga. O sea, el trabajador tiene derecho a hacer huelga y el empleador no paga el día de huelga. Y esto es lo que equipara las fuerzas. Si no, el trabajador hace huelga todo el tiempo y después va y coloca al empresario en una situación de fuerza frente a la destrucción de su patrimonio y de su empresa y cobra. En la práctica terminaba pasando esto. O sea, en la práctica terminaba pasando que muchas empresas estaban sujetas a la huelga
y finalmente cuando se iba a arreglar dice, bueno, denme los salarios caídos. Bueno, a ver, las empresas que formaban, que tenían un poco más de fuerza, decían, esto no lo voy a hacer bajo ningún punto de vista, pues si no yo estoy financiando huelgas, y las empresas que no podían o eran mucho más chicas o que no tenían un nivel de resistencia frente al sindicalismo, efectivamente cedían y pagaban. Entonces, históricamente un sindicalismo muy fuerte, un empresariado bastante castigado, tanto de un lado como principalmente por parte del Estado, y además con una prensa mala. O sea, no pregunten por qué, pero a diferencia de lo que pasa en Europa, acá un emprendedor es alguien que prácticamente le está sacando algo a alguien. No es muy comprensible. No está alentado el emprendedorismo en la Argentina, fomentado y aplaudido, lo cual debería ser. Yo a una persona que emplea personas y que al mismo tiempo produce bienes y servicios, bueno, después veamos, pero sinceramente, si hace esto en una sociedad, digo, no veo algo más plausible. Y sin embargo, por algún motivo, parecería que no. Parecería que esta victimización del intento de no hacer muchas cosas deja mejor visto a quien es la víctima de un sistema que al que intenta mejorar esta situación dentro de una estructura social determinada. Entonces, ¿dónde estamos parados hoy? El Estado empieza con un criterio razonable y además con un amplio apoyo popular la decisión de un aislamiento para la protección de la salud. El basamento jurídico primero está establecido respecto a los grupos de riesgo, y entonces se habla de las personas mayores de 60 años, de personas que tienen determinadas afecciones, y también se agrega a las personas que tienen que cuidar a hijos menores, y a eso se los exime de la obligación de concurrencia al lugar de trabajo. Pasan unos días, se recrudece la situación sanitaria, no está preparado el sistema de salud para sostener a las personas que pudieran enfermarse, se mira lo que está pasando en Europa y se toma una decisión política, si ustedes quieren, desde mi punto de vista acertada, de establecer el aislamiento social. Ahora bien, el inconveniente o mi crítica respecto a esto es que por algún motivo que desconozco, probablemente porque uno no tuviera la fortaleza política, por lo que fuera, esto no vino acompañado de medidas económicas que fueran a sostener de manera equitativa este sistema en el tiempo. Es decir, es como que empezó por 15 días y se dijo, esto lo tenemos que hacer por 15 días y después vamos viendo, vamos viendo. El problema es que el vamos viendo mantuvo una tendencia que no fue modificada por el órgano estatal, sino que tuvo que ser modificada por los actores sociales. Les comento a qué me refiero. Justamente a un mundo paralelo, donde si yo sé que voy a tener que estar cerrado mucho tiempo, necesito ponerme en modo ahorro. Y el modo ahorro tiene que ser un modo equitativo, económico, que pudiera ser, estoy hablando de algo imaginativo, sépanlo, y es, los empleados que en aislamiento no puedan realizar tareas van a cobrar el 80% de su neto. Digo, ya no estoy diciendo van a conservar el trabajo y lo voy a pagar yo Estado, como pasó en Europa o como pasa en los países más desarrollados. Probablemente yo no tengo plata para eso en este país. Y le pido un enorme esfuerzo al empresariado y le digo, señores, yo sé que ustedes no deberían pagar nada por una persona que no trabaja, pero les pido un enorme esfuerzo. Yo se los valoro, se los voy a valorar mucho. Enormemente les pido que ustedes paguen. Ahora, ¿qué les pido que paguen? ¿Qué les pido que paguen? Lo mínimo, lo mínimo que tengo que hacer es la gentileza de pensar que están haciendo un esfuerzo por mí y decir, lo vamos a compartir, compartamos ese esfuerzo. Yo no les cobro cargas sociales por una persona que no está trabajando. Ustedes
aportan el 80, el 70. No sé, díganme, aporten algo, y el trabajador también hace un esfuerzo porque finalmente estamos cuidando su salud y la salud de la población. Esto es una economía de guerra, es como un teléfono celular que se está quedando sin batería, entonces yo le bajo el nivel de consumo, bajamos todo. Ojo, estoy hablando del sistema de trabajo como pudiera hablar el de los alquileres. Uno podría decir, mire, los alquileres comerciales, que tengan el local cerrado, vamos a repartir y se pondrá el 50%. Los colegios, de alguna manera, por ahí tienen un menor gasto, así que pagarán el 80%, pero los salarios los tienen que seguir pagando, porque los docentes siguieron trabajando. Yo digo, bueno, el que puede trabajar en la casa cobra el 100%, y el que puede trabajar o que tiene que trabajar porque son servicios esenciales, sigue trabajando. Y uno organiza, de alguna manera, una economía social, ya no estoy diciendo la europea, donde todo lo paga el Estado, y realmente llega a una equidad muchísimo mayor, porque el empresario no tiene la culpa de que exista el coronavirus. Y entonces deja una situación donde en el tiempo esto pueda permanecer. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque de otra manera, lo único que deja uno en el aislamiento, sino como Estado, es una ecuación de inequidad patrimonial donde existen transferencias patrimoniales absolutamente inadecuadas e injustas entre el patrimonio del empresario al trabajador, y no se sabe bien por qué. Porque si es para eso, se hubiera dicho, bueno, y todo el que tiene un primo también le tiene que pagar, o el que tiene un hermano le tiene que pagar. O sea, ni siquiera se hizo desde el punto de vista familiar, pero sí se tomó el trabajo como es. Es decir, el sistema laboral pasó a ser un sistema de subsidio privado, donde el empresario se veía, y se sigue viendo, en la obligación de sacar de su patrimonio algo que debería sacar el Estado en un 100% por personas que no están trabajando con el local cerrado. Entonces, ¿qué sucede? Acá todo el mundo se acomodó, pero algunos se acomodaron mejores que otros. Hoy los empleados estatales cobran el 100%. Los empresarios privados, en teoría, también cobran el 100%. Y el empresario no solamente tiene que pagarlo, sino que no tiene de dónde sacarlo, porque no puede emitir moneda, ni tampoco cobrar impuestos. O sea, sáquelo de donde pueda, de donde quiera, no sé, sáquelo. Y cuanto más dura el aislamiento, claro, este hombre protesta más. Hombre, mujer, quien fuera, porque, a ver, todos quedaron acomodados en la casa, pero a uno lo dejaron encerrado en el baño y sin comida. Y todavía le piden que dé comida a los demás. Entonces, es un poco complejo esto, pues ya no queda más que cortarse un pedazo de mano para decir, bueno, aliméntense de los dedos, que son los míos. Entonces, esto dicho gráficamente, de una manera bastante salvaje, para decirlo así, es lo que está pasando, y esto es lo que genera este caos social, donde uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Y por qué la anticuarentena y la cuarentena? Y bueno, sencillamente porque de una manera injusta, mire, lo digo claramente, con todas las letras, es de una manera injusta, se puso una carga patrimonial sobre un grupo determinado, que es un grupo que habría que tener en estima dentro de la sociedad, en fuerte estima dentro de la sociedad, y se puso sobre este grupo determinado una carga patrimonial que no es justa, por lo menos en este tiempo, porque es solo equiparable a un instituto de la seguridad social que está dentro de la ley de contrato de trabajo, que es el artículo 208 de la ley de contrato de trabajo, que es la enfermedad inculpable. Es parecido, es como cuando dice, mira, ahí vas a tener 3 meses o 6 meses, de acuerdo, o un año, de acuerdo a que tengas cargas de familia y más o menos 5 años de antigüedad. Entonces, frente a una enfermedad inculpable, el empresario te va a seguir pagando. Pero este es un instituto que siempre quedó porque realmente quedó, pero debe formar parte de la seguridad social porque el empresario no tiene por qué pagar estas licencias. Y sin embargo lo hace. Y lo hace de buena gana y lo tiene dentro del costo. Porque, a ver, yo quiero que sepan una cosa, todos los que no tienen empresa o lo que fuera, y es, el empresario con el empleado
especialmente en las pymes, las empresas chicas, establece una relación casi más que familiar. Con lo cual no es que el empresario está enojado con esto, no es que el empresario no quiere ayudar al trabajador, no es que el empresario no le quiere pagar. Yo lo único que estoy estableciendo es un sistema de justicia o de injusticia. De hecho, ustedes fíjense que en general nadie dijo nada, tratan de hacer el esfuerzo y lo hacen. Y lo único que están diciendo es no puedo más, no llego a ver si el Estado me ayuda. Y entonces el Estado dice, yo ayudo. Pero de qué ayuda estás hablando si tendrías que pagar todo? Es como una persona que te agarra y te dice, dame 70 pesos. No, no tengo. Bueno, te presto, ahora dame los 70 pesos y me los debes. Pero si te lo acabo de prestar. Este, esto es lo complejo. Porque el hecho de que el empresario, especialmente el de la pyme, siga en un vínculo muy fuerte con su trabajador, no significa que esto no sea algo medianamente insólito, que pasa solo. Y esto no aparece en los medios de comunicación. Y no está establecido de esta manera tan clara como yo se los estoy diciendo. Y esto es jurídico, ¿eh? No es una apreciación más que jurídica. No hay ningún elemento jurídico que determine en la ley de contrato de trabajo que el empresario tenga que pagar salarios o lo que fuera por días que no se trabajan. Por el contrario, justamente está el Instituto de la Suspensión que establece que no se pagan salarios. Y cualquier cosa que se pague va a ser considerada no remunerativo y una liberalidad, si se quiere, por parte del empresario. Bien, ¿quiénes tuvieron la voluntad política y quiénes tuvieron la fortaleza política de solucionar mínimamente y como pudieron este problema, aún en detrimento de una situación compleja, porque fíjense que yo cuando les digo quiénes tuvieron la voluntad y la fortaleza política, en este caso fueron los gremios. Fíjense, la CTA firma con la Unión Industrial un acuerdo que finalmente termina en una resolución del Ministerio de Trabajo, permitiendo que existan acuerdos de suspensión por el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que significa que se va a pagar una suma que es no remunerativa durante un determinado periodo de tiempo. ¿Ustedes entienden lo que le cuesta a una persona sindical, a un representante sindical, decir que su trabajador va a cobrar menos cuando el Estado le dijo que tenía que cobrar el 100% y le dijo, mire, usted quédese tranquilo en la casa, que se va a quedar piola ahí y va a cobrar todo porque el empresario le va a dar todo? Y tiene que venir el sindicalista y decir, ah, no, no vas a cobrar todo, vas a cobrar un 75%. Y dice, ¿pero por qué? Si el papá Estado me dijo que yo tengo que cobrar el 100. Y, viste, pero el papá Estado dice, ¿qué explicás? Porque están modificados los roles acá. Y yo me saco el sombrero frente a ese sindicalismo, me lo saco. Claro, mucho más no pueden hacer. El problema es que cuando uno le pide al sindicalismo que solucione el país, el sindicalismo te dice, pero yo soy representante de los trabajadores. Yo tengo que defender los intereses de los trabajadores. Ustedes tienen que defender los intereses de los empleadores y alguno tiene que mirar y ver cómo se corrige esto y cómo se soluciona. Lo que se están dando cuenta los representantes sindicales serios, lo que se están dando cuenta es que está en juego el trabajo en la y está en juego las fuentes de trabajo en la. Porque, ¿cómo funcionaba antes en la Argentina todo? Uno habla del aprendizaje, de los contratos de aprendizaje, etc. Bueno, ¿cómo funcionaba? Uno era empleado en una panadería, y yo soy empleado en la panadería, y aprendo siendo empleado en la panadería. Hago mi curso sonoro dentro de la panadería, y después, cuando ya estoy mejor, si las condiciones son propicias, me pongo a mi propia panadería, y yo soy empresario, y contrato a otros empleados. Y esto es lo que se llama la movilidad social trascendente. Cuando no mando a mis hijos al colegio y del colegio a la universidad, y cuando funciona bien el colegio público y la universidad pública como deberían funcionar, especialmente el colegio, porque la universidad es bastante mejor. Entonces, cuando yo tengo esto, genero una movilidad social ascendente en una sociedad, y esto es magnífico, esto es maravilloso. Lo que pasa es que lo complejo es generar una movilidad social descendente, que es lo que hoy nos está pasando
en general. Entonces, el sindicalismo se da cuenta de esta situación y dice, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos sentamos? Y a ver, y no están muy convocados, ni el empresariado ni el sindicalismo. Y por eso ustedes han leído en el último tiempo que dijeron, bueno, a ver, hacemos nuestra mesa de diálogo solos. Juntémonos el empresariado y el sindicalismo y vemos qué hacemos, porque acá me parece que lo que está en juego, y ya paso al punto al punto final, digo al punto final, a la tercera parte de la presentación que hoy nos convoca, es qué pasa luego de la pandemia. ¿Qué va a pasar luego de la pandemia? Y bueno, tenemos dos posibilidades. O reconstruimos el sector privado con empresas capaces de brindar los bienes y servicios que se necesitan de acuerdo a su tamaño. O sea, hay algunos servicios o bienes que para su producción requieren un tamaño mayor y luego hay otros que requieren un tamaño menor y les permitimos las reglas mínimas de funcionamiento y reglas de funcionamiento, reglas de funcionamiento que realmente sean claras y sencillas y fáciles y de buena fe, para que las personas realmente inviertan, para que, miren, ustedes tienen empresas grandes, esas empresas grandes tienen una determinada estructura. Yo no me voy a referir a ellas. Lo que me voy a referir tampoco me voy a referir a los desocupados, o al ingreso universal que está en debate en este momento, con lo cual no me opongo en lo más mínimo. O sea, yo no tengo ninguna oposición a ningún instituto que mejore la vida de las personas, en la medida que la economía lo permite. Lo que hay que pensar es con inteligencia. Y supongamos que hasta filosóficamente haya alguien que diga, voy a hablar de filosofía ahora, haya alguien que diga, yo vivía de la tierra y vivo de los frutos de la tierra, y esta sociedad no tiene por qué obligarme a trabajar, y yo no quiero trabajar, bueno, podría tener el equivalente a lo que se da en los frutos de la tierra. Y bueno, y entonces la sociedad le podría dar a esa persona un equivalente a lo que los frutos de la tierra le hubieran dado y que viva. Ahora será lo que dan los frutos de la tierra, porque si uno le da un departamento, una casa, bueno, la casa hay que construirla, no es el fruto de la tierra. Entonces, porque hay que encontrar equidad. El trabajo es algo maravilloso. Algunos han tenido la oportunidad de escucharme, pero yo siempre digo, y lo digo de una manera irónica, yo no estoy muy seguro que el delfín sea menos inteligente que el ser humano. Lo que pasa es que el delfín no tiene brazos, no tiene manos, no se lo vio hacer nada. Vive en el océano, que además tiene un contexto muchísimo más amigable que el que nos toca a nosotros, con frío, con calor. El ser humano es quien es porque trabajó. Miren lo que hemos construido hasta ahora. Ahora, lo hemos hecho fruto de nuestro trabajo intelectual, personal, lo hemos hecho como sociedad. Hemos construido esto, pero esto no lo construimos sentados ahí en el piso. Alguien se movió, alguno hizo algo por esto. Entonces, no podemos minimizar el trabajo humano. Y además, el trabajo es un lugar donde yo me siento a gusto, donde yo necesito ir para integrar como elemento a alguien de una sociedad donde a mí me valoran, donde me respetan, donde me quieren. Al final esto me permite formar mi familia. Finalmente, un montón de valores que yo logro de mí mismo y de mi familia y la integración social se hacen a través del trabajo o cualquier actividad humana. Entonces hay que fomentarla. No está bien impedirla, complicarla, de ninguna forma, ni económicamente, ni administrativamente, ni decir que está mal. Yo soy muy efusivo en esto. Es algo muy cruel no fomentar la actividad, o impedirla, o complicarla. Entonces, nosotros tenemos dos mundos futuros. Uno en el que la actividad privada quede destruida por falta de capital, por falta de ganas, por falta de incentivo y por una inequidad donde nadie va a querer ponerse en un lugar a donde le van a sacar lo que tiene.
Y es preferible ponerse en otro donde recibe lo que no da, claramente. Entonces, yo tengo que volver a generar esta equidad de lo privado. Hola. ¿Se escuchan? Sí. Gracias. Sí, se había cortado. Lo otro que puede pasar es... Se cortó otra vez, Julio. Julio, me parece que hay un problema con el micrófono. Ahora Ahí sí es... estás de vuelta. Ahora sí, ahora sí. Muchas gracias. Ahora sí. Lo otro que puede Gracias. pasar, lo otro que puede pasar es un lugar donde las empresas privadas se vayan cayendo, se vayan destruyendo, y entonces queden empresas públicas. Para mi modo de ver, la experiencia, por lo menos en Latinoamérica, es que son empresas ineficientes. Cuando uno mira algunos países de la región, ven que empresas que han sido estatizadas hoy no funcionan, directamente no funcionan, no producen nada, porque ese es el problema, no es un problema económico, es un problema de falta de producción. Entonces es algo que yo tenía y ahora no tengo más. Y después siempre hay un posible sector burocrático que diga, bueno, yo ocupo este espacio y duro, pero no sería la Argentina que uno preferiría. Entonces, eh, lo que es fundamental me parece que es, primero, entender el problema. Segundo, generar modificaciones de conceptos filosóficos. Es que pensamos que el trabajo es bueno o es malo. Si pensamos que es bueno, entonces fomentémoslo. Lo tercero es generar una mesa de diálogo, pero cierta, real, donde no seamos hipócritas, donde digamos las cosas exactamente como son y qué es lo que precisamos para generar riqueza en el país. Creo que hay que darle una enorme fortaleza a las pymes. La pequeña y mediana empresa emplea al 70 y pico, casi 80% del empleo. Y hay una enorme informalidad. Entonces, fíjense, primero protestábamos contra la informalidad, pero en época de aislamiento lo primero que salimos a hacer es a sostener a los informales, lo cual no está mal, pero entonces sincerémonos, porque si yo necesito sostener a una persona que no tiene ingresos, es preferible que fomente a la persona para que los tenga y pueda trabajar. Digo, si nosotros vamos a estar de acuerdo con el ingreso universal, que es que una persona no puede morir en la calle sola y sin ingreso, y yo pasar por lado y no verla, supongamos, bueno, con mayor criterio vamos a tratar de fomentar el empleo, porque por lo menos es algo intermedio, donde alguien hace algo por otro, pero no lo perjudico, ni al que lo da, ni al que lo hace. Entonces, creo que vamos a tener que tener un gran pacto social para la salida. Es un área de oportunidad importante la que nosotros tenemos. Es un momento histórico sustancial el que nosotros tenemos en este momento, porque primero, la cuarentena, llamada cuarentena, el aislamiento, ya es más, que al principio decía, no es cuarentena porque no son 40 días. Bueno, ahora ya, superó la cuarentena. Entonces, el aislamiento nos permitió una especie de demo de esa sociedad que uno piensa que puede funcionar, que es me quedo en casa, no hago nada y recibo algo. Y toda la sociedad. Eso capaz que puede pasar en Arabia, donde el príncipe vende el petróleo y entonces a todos los súbditos le da parte de las riquezas que salen del suelo. Bueno, acá no. O somos muchos, o no alcanza, o no se puede, o está mal administrado, algo está funcionando mal, pero la verdad que no nos alcanza para estar así, todos fantásticos, sin trabajar. No. Y esto lo demostró justamente el aislamiento, que mostró que la Argentina no resiste. Entonces, ya que no resiste, organicémonos bien. ¿Qué vamos a hacer con las pymes? Yo creo que tenemos que dar fuertes medidas de fomento, terminar de una buena vez con leyes distorsivas que generan una litigiosidad. Estoy hablando en un foro de abogados, con lo cual sé muy bien lo que digo. Con una litigiosidad distorsiva que finalmente termina... Coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Así que es una manera de que la gente se vaya a tetear, se vaya a hacer el topado
No sé, hay una... Alguna interferencia en el Sí, sistema. pero bueno, yo sigo, si quieren, no sé, no escucho tampoco bien, pero después, no sé cómo estamos de tiempo para dar lugar a las preguntas. ¿A vos se te oye bien en este momento? Y de tiempo, ¿cómo estamos? Como para dar lugar a preguntas, o si alguien quiere opinar. Habrá una oportunidad para las preguntas, por supuesto, ni bien termine tu exposición, que por supuesto viene muy interesante, con una problemática muy compleja que estás reflejando con la seriedad que el tema merece y la preocupación que todos tenemos. De tiempo estaba estimado en unos 25 minutos estar terminando tu exposición para que puedan hacerse las preguntas, que podrán enviarla en el chat los participantes o pedir el micrófono cuando vos termines. Bueno, muchísimas gracias. Y estoy para todo, porque aparte explico que mi posición es una posición como la de otras personas que también pueden tener otras, y me parece maravilloso abrir a debate esto, así lo digo, yo soy muy de esta forma, muy abierto. Con lo cual, entonces, ¿qué sucede? E intento profundizar cada uno de los temas y tomarlos con una seriedad académica importante. Entonces, ¿qué sucede? Creo que hay un área de oportunidad muy fuerte que hasta ahora no hubo. El empresariado de alguna forma se está uniendo, por lo menos para este debate, que se debía hace mucho tiempo en la sociedad, y decir qué hemos hecho o qué se ha hecho de forma equivocada para no poder transmitir algunas cosas que son fundamentales de transmitir para que la sociedad pueda comprender cuál es el lugar que cada uno tiene. Cuando hablo de estas leyes que generan un litigio desproporcionado, estoy hablando de leyes, ejemplo la 24013, la 25323, son leyes que, si bien apuntan a la protección del trabajador, finalmente generan una desproporción en lo que es esa protección, de tal manera que, como dijeron algunos jueces, es casi el juego de la perinola. A uno le toca todo. Un trabajador muchas veces se lleva mucho más de lo que el empresario logró juntar durante el tiempo que fue empresario, y los otros trabajadores se quedan sin la fuente de trabajo. Y sin embargo, esto es muy difícil de modificar, porque nació con las modalidades promovidas desaparecieron, estoy hablando de época de Caro Figueroa, y hoy quedaron esas multas que duplican indemnizaciones y que al principio era una especie de vacuna contra la informalidad, y ahora terminaron siendo un virus en contra del trabajo o del empleo, porque ya nadie quiere tomar a las personas, por el riesgo de perder la propia empresa. Entonces, creo que va a haber que hacer un claro, hay que poner las cosas sobre la mesa y decir, bueno, a ver, ¿esto dio algún resultado? Tenemos las leyes en contra de la informalidad más fuertes que existen en la región y en el mundo, y aún así tenemos una de las informalidades más fuertes que existen en la región y en el mundo. Entonces, ¿este es el camino o esto es hipócrita y no logran nada? O genera más informalidad, porque ya que voy a perder la empresa, ya soy completamente informal y ya no pago nada. No pago ni el IVA, ni siquiera me inscribo. La pongo a nombre de algunos para insolventarme después. Porque esto como abogados tampoco nos sirve a nosotros. No nos sirve un litigio que después no se cobre. No nos sirve ganar en los papeles, trabajar muchos años con una justicia compleja, ya voy a volver a esto, para no obtener resultados. En definitiva, nos mentimos nosotros mismos. No está bien mentirnos a nosotros mismos. Nosotros podemos generar otro sistema laboral donde el abogado tenga mucho que hacer. Y voy a explicar cuál sería. Y una fuerte injerencia. Y hay algunos institutos que están apareciendo. Entonces, yo lo que digo es, primero, debería por lo menos durante un tiempo, de manera
no sé, una especie de lapso temporal por el cual se dejen de lado, si no se pueden derogar, no se derogarán, pero que queden en suspenso algunas leyes que son muy distorsivas del contrato de trabajo y que lo que hacen es que el trabajador que cumple con sus obligaciones, que hace las cosas bien y que realmente es afecto al débito laboral, se siente un estúpido al lado del que no lo hace bien y se lleva más dinero que él y gana mucho más que él haciendo las cosas mal o torcidas. Entonces, esto hay que ponerlo en blanco sobre negro. Si mira, acá el trabajador que hace las cosas bien tiene que estar beneficiado frente al trabajador que es cómplice o que hace las cosas mal. No, y yo no estoy hablando de un trabajador que, a ver, que realmente un empresario lo tiene sometido, etc. Estoy hablando de que muchas de estas leyes sirven para juicios gerenciales y es para otra cosa. Digo, funcionan para otra cosa. Entonces, esto hay que ponerlo sobre la mesa, mirarlo y decir, bueno, la verdad, si esto se resiste, si esto está bien, a ver, si yo tengo una economía muy próspera y yo tengo posibilidad de sacar por este lado, bueno, lo tolero, pero cuando la economía ya está al extremo y ya no se permite más, estos son institutos que tengo que revisar. Los institutos distorsivos, hoy tenemos que sentarnos, gremios, abogados, empresarios, etcétera, y revisarlos para hacer un nuevo reparto. Luego, el contrato de trabajo está visto, no sé por qué, en la Argentina principalmente, como un lugar a donde yo la voy a pasar mal como trabajador. Y si la voy a pasar mal como trabajador, me deben algo. O sea, es un lugar a donde ya sé que la voy a pasar mal, no voy a exigir pasarla bien o tener un ambiente grato de trabajo, porque igual lo cobraré después. Si no lo cobro, se lo llevó el empleador, y si lo cobro, me hice de mi derecho porque yo sufrí durante tantos años de ir a trabajar. Esto hay que modificarlo. El ambiente de trabajo tiene que ser un ambiente grato, tiene que ser un ambiente compartido, tiene que ser un ambiente donde no haya hostilidad, por el contrario, donde las personas se sumen a un bien común, que es la producción de los bienes y servicios, tanto el empresario como el trabajador, y entonces no haya nada que uno le deba después. No tiene que ser algo que sea una injuria durante el tiempo donde yo sufro y la paso mal, para que después me lo cobre como... Y esto es un esquema que hay que modificarlo desde el punto de vista de los valores y de raíz. Esto requiere un nuevo pacto social en Argentina para que se comprenda. Hay algunos elementos que empezaron a trabajar y que están acá. Por ejemplo, hay una enorme insistencia sobre la ratificación del convenio 190, que es el convenio en contra de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. En la Argentina se está llevando para un lado de discriminación, de protección a un determinado sector. Y esto no, es en contra de la violencia laboral y en el mundo del trabajo, tanto dentro del trabajo como fuera del trabajo. Es un área de oportunidad impresionante que tomar. Doctor, Sí. Julio, justamente con el tema que estás tocando y que muchas preguntas se están acumulando acá de todos los participantes interesados en la cuestión, ¿te parece que el tema del teletrabajo, que era uno de los temas a tratar hoy, puede llegar a aportar algo en ese sentido? Bueno, gracias por la pregunta. El teletrabajo es un tema paradigmático hoy, desde el punto de vista político y desde el punto de vista técnico. ¿Por qué? Hasta ahora el teletrabajo vino funcionando de una manera natural. Ni siquiera funcionaba exactamente como teletrabajo, sino que funcionaba como una especie de exhibición de concurrencia a la oficina. ¿Se entiende? Era casi visto como un beneficio. Era, mirá, un día en la semana, 2 días en la semana, no concurrís a la oficina y podés trabajar desde tu casa o desde donde quieras. No voy a controlar demasiado. Sí, el Ministerio de Trabajo tenía un sistema de acuerdo, que era el del PROPET, se llamaba así, que establecía un sistema muy rígido donde permitía que haya una compensación, era una compensación no remunerativa y era de un esquema un poco más instrumentado, que era o 3 días en la oficina y 2 días en su casa, o 2 días en la oficina y 3 días en su casa, pero esto permitía que un solo puesto de trabajo funcionara para los dos. Las empresas no usaron esto, sino que en general, por ejemplo, muchas empresas de informática, si no contrataban mediante
el esquema de trabajo remoto, los trabajadores no querían ir. O sea, ningún trabajador quiere ir, sentarse en una oficina todo el tiempo, cuando lo puede hacer desde su casa. Estoy hablando de trabajadores que tienen una capacitación técnica muchas veces mayor que el propio empleador, ¿no? Entonces, este era un esquema que vino funcionando normalmente y que funcionó así bien. Por algún motivo fue tomado como una especie de bandera política, justo en este momento donde el teletrabajo o el llamado teletrabajo o trabajo remoto se empezó a usar mucho más, y se dijo, acá hay un sometimiento al trabajador, se tiene que conectar todo el día, lo tienen realmente muerto y está todo el día en la casa. Claro, bueno, ¿qué pasa? Ahora no tiene ningún otro lugar a donde salir, prácticamente se conecta porque, o sea, yo mismo trabajamos todo el tiempo, pero por una cuestión de que uno se conecta, después se desconecta. Entonces, la regulación del teletrabajo busca encorsetar, desde de lo que está el proyecto, busca encorsetar un sistema y lo encorseta demasiado más de lo que puede resultar aplicable. Entonces fueron agregando derechos. Yo creo que está pensado más para el empleo público, que tiene un nivel de resistencia a algún tipo de incorporación normativa rígida mucho mayor. Porque claro, a ver, yo con el Estado no negocio. Yo digo, yo tengo un familiar que es menor y lo tengo que cuidar. Bueno, ese tiempo yo no trabajo y no me pueden obligar a que trabaje. Bueno, parece más vinculado a un tema de empleo público. Si me hacen teletrabajar, me quedo y cuido a mi hijo en mi casa. Que para algo que uno puede negociar con el empleador. Y que hasta ahora no ha habido ningún problema. No es que esto es fruto de que alguien haya salido diciendo a mí me discriminaron, yo no puedo vivir de esta manera. O sea, es un sistema que funciona en confianza. Ahora bien, los legisladores, si bien se le presentaron todos estos inconvenientes de su proyecto de ley, que eran muchos y terminó quedando no escucharon. Esto es otro defecto que puede tener el empresariado, y es ni la menor atención. Es como si dijeran, no sé, muchachos, no sé qué están diciendo ustedes, pero esto es así, y punto. Un diálogo social completamente nulo. Entonces, me parece que hay que construir este diálogo social. Y creo que lo que está pasando con el teletrabajo en este momento, si ustedes quieren, yo después les defino cuáles son cada uno de los puntos, pero no quiero, es que desde el punto de vista técnico tiene muchos elementos que van a hacer que muchas empresas digan, yo no quiero que las personas teletrabajen frente a estos riesgos o a estas dificultades que me puede presentar el contrato de teletrabajo ya escrito de esta forma. Miren, vénganse todos a la oficina, que al final yo estoy acostumbrado así. Yo pienso que ustedes trabajan menos en sus casas, así que mejor que vengan para acá y vénganse. Lo cual va a hacer, por ejemplo, qué sé yo, que un amigo de un amigo que trabaja desde Bariloche con teletrabajo, probablemente le digan, no podés vivir más en Bariloche porque hay una ley que se me está complicando, así que venite a Buenos Aires. Y el tipo diga, qué macana, yo acá miraba la montaña y ahora voy a mirar los edificios. Tiene muchas cosas malas el no fomento del teletrabajo, especialmente en la Argentina, que es un país tan rico y que necesita que las economías regionales funcionen mucho mejor. Y además, es un sistema que se aceleró muchísimo con el aislamiento, porque las empresas eran muy reacias a tener teletrabajadores. Pensaban que era mucho mejor que los trabajadores estuvieran en el lugar y que iban a rendir más de alguna forma. Sin embargo, tomaron la conciencia experiencial de que teletrabajando rendían también. Yo no sé por cuánto tiempo. Yo tengo mi teoría de que el ser humano es una persona que necesita mucho de la comunicación empírica, del contacto, y que el gran crecimiento humano finalmente sucede a través de los encuentros. Bueno, estos encuentros virtuales también lo permiten, pero yo soy un antiguo, así que a mí no me escuchen. Cuando uno escucha a los modernos o a los chicos, que realmente son a los que hay que escuchar, ellos están ansiosos por el teletrabajo. Y este proyecto de ley parece que no estuviera entendiendo ese mensaje y que estuviera pensado para otra cosa, para asegurar la representación sindical, para ponerle alguna traba, para ponerle derechos a un trabajador que en definitiva lo único que va a pasar, mira, antes que se me complique, mejor no traigan teletrabajo, porque salvo que lo hagan obligatorio.
Sí, en este tema de trabajo, además es información pública, este proyecto que está a punto de ser votado y está dando lugar a muchas preguntas de los asistentes, porque claramente es un tema de mucha actualidad que despierta su interés. La verdad que toda esta charla y todos tus conocimientos en esta materia nos resultan importantísimos y veo que hay quienes quieren conocer tu opinión sobre algunos temas puntuales vinculados a ese proyecto. Así que, si me permitís, ya quisiera dar un momento la palabra a Ricardo Miura, que quería hacer unos comentarios sobre la actualidad de nuestra profesión y después pasar con vos para poder ir tratando las consultas y las inquietudes que tienen sobre este tema tan trascendente y de actualidad, como decía, teniendo la oportunidad de tener una persona con tu experiencia y tu conocimiento y trayectoria en esto para poder responderlas. No quisiera que perdieran esa oportunidad ellos. Si me permitís, entonces, le doy la palabra a Ricardo un momento por unas cuestiones de interés profesional y volvemos sobre esto con vos luego. Bueno, gracias Luciano, gracias Julio. Mientras tomás un poco de aire después de toda esta explicación, aprovecho a meter 2 bocadillos nada más y así descansamos y después seguimos. Los 2 bocadillos que les quería contar, novedades de esta última semana que tienen que ver con nuestra actividad sindical, por decirlo de alguna forma, son los siguientes. Presentamos todos los miembros del bloque constitucional, unas más o menos 30 firmas, creo que juntamos en ese momento, lo hicimos bastante rápido. Presentamos una nota en el Colegio Público de Abogados planteando la necesidad de que se apruebe un sistema de exención de la cuota anual de la matrícula para aquellos colegas que no tengan un ingreso fijo y que expresamente lo soliciten por así necesitarlo. Es decir, no nos pareció ser un jubileo total. Además hay muchos colegas que tienen relación de dependencia y tienen sus salarios y están desde ese punto de vista privilegiados por la situación, en tanto otros están absolutamente en una situación de crisis que no han podido prácticamente facturar en los últimos meses. Para ellos pedimos una exención de la matrícula. Otra cosa también que hicimos esta semana fue que frente a un contrato de préstamo que está tramitando el Colegio Público de Abogados con el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, un préstamo de nada menos que de 100 millones de dólares, 100 millones de pesos, que equivale a un 20% más o menos de los ingresos anuales del colegio. Frente a este contrato, que es solamente para financiar el gasto corriente, es decir, los sueldos, contratos y demás cosas, que es justamente lo que hay que hacer, hay que ponerlo en modo ahorro, como decía Julio hace un rato. Lo que hicimos fue impugnar este crédito. Primero pedimos información en la Comisión de Presupuesto y procedimos a impugnarlo porque no tiene aprobación asamblearia, previsión presupuestaria, que son requisitos reglamentarios esenciales para poder endeudar al colegio. Endeudarlo de esta forma para gastos corrientes es medio una locura, pero hacerlo en contra de lo que marca la reglamentación estatutaria del colegio es ya directamente antijurídico, por lo cual nos opusimos, lo impugnamos y le notificamos al Banco de la Ciudad que se abstuviera de dar ese financiamiento porque íbamos a hacer todo lo posible por desconocer esa operación. Así que en eso estamos y simplemente quería compartirles con ustedes esta información. Y si, Julio, estás dispuesto a seguir, te dejo de vuelta la palabra, Luciano, para que manejes las preguntas. Gracias por la interrupción. Te agradezco, Ricardo. Acá ya están entrando todos los mensajes en el chat ponderando tu intervención. Excelente su presentación, muy de acuerdo, nos dice uno de los oyentes.
brillante exposición y explicación. También te mandaban saludos personales quienes te conocen de tu trayectoria, pero yendo al punto técnico de charla, hay preguntas vinculadas a la preocupación y y el impacto que vos puedas considerar tiene este proyecto de teletrabajo y el teletrabajo en general en cuanto a la posibilidad de contratación de extranjeros y en cuanto a cuál sería el régimen aplicable para los aportes y cargas sociales, y cómo crees vos que está la Argentina en condiciones de competir con el resto del mundo con esta apertura que el teletrabajo nos presenta. Bueno, muchas gracias. Yo volví, justamente parte del teletrabajo que se había cortado internet, así que un ratito no estuve, cosas que pasan, esto tiene que ver, pero efectivamente es así. Es un proyecto de ley que con unas pequeñas modificaciones sería un proyecto de ley fantástico. Lo raro es que no se escuchan esas pequeñas modificaciones, o sea, uno las dice, si uno quiere, la CGT resulta neutra esto, ¿no? La CGT quiere el fomento del trabajo. Este es un proyecto presentado por la CTA, casi pensado, como digo, para el empleo público, aplicable al empleo privado, y efectivamente tiene algunos puntos que de la contratación de extranjeros debería ser el régimen normal que se tiene para el principio de territorialidad en la República Argentina. Es decir, si uno va a ejercer un trabajo que finalmente aplica en la República Argentina, aplicará el derecho argentino. Y si hace un trabajo desde la República Argentina, aplicará el derecho argentino. Pero no hay por qué decir que tendrá la opción en la Argentina de elegir la ley aplicable, porque finalmente si yo estoy en la Argentina y estoy ejerciendo derecho, digamos, estoy haciendo trabajo en la Argentina, aplicará a la Argentina. Y si soy un extranjero, tendré que probar afuera, en el país desde donde la ejerzo, mi trabajo, que en realidad aplica la ley argentina, porque yo estoy haciendo un trabajo para Argentina. Pero a veces es un concepto discriminatorio el de limitar a los convenios colectivos la cantidad de extranjeros. ¿De qué estamos hablando? De extranjeros que no están en el territorio, de extranjeros que se encuentran en el territorio. ¿A qué llamamos extranjeros? Parece bastante inconstitucional esta norma, o por lo menos no se termina de entender. Y en cuanto, Julio, si nos permitís tu opinión en cuanto al proyecto este nuevo que parecería se va a votar en el Senado en estos días, ¿qué opinión te merece? Bueno, un poco es lo que yo estaba diciendo. Creo que tenemos una fuerte oportunidad para hacer algo bien y que no se está escuchando. Los senadores ahora están recibiendo mucha información. Creo que están bastante abiertos a entender que este proyecto tiene algunos defectos. Por ejemplo, la reversibilidad unilateral del trabajador que vuelve cuando quiere no permite al empleador establecer un régimen razonable de decir, bueno, mira, yo voy a establecer estos puestos de trabajo. Capaz que el puesto de trabajo desapareció si yo ya pacté con el trabajador que directamente teletrabaje. Otra cosa es que se tenga que desconectar el sistema automáticamente cuando pase una supuesta jornada de trabajo. No tiene ningún sentido. Una desconexión automática u obligada por el sistema es casi contrario al propio régimen posible, donde el trabajador se conecta mejor cuando le queda cómodo. Va en contra de la naturaleza. Otra cosa que también resulta medio disparatada es que se dice que la compensación por los gastos no va a ser sujeta a impuesto a las ganancias, lo cual está bien, pero también tendría que decir que no es remunerativo. No se olviden ustedes que después cuando empieza el problema de qué es remunerativo y qué no, terminan estos juicios que duplican indemnizaciones por despido solo porque una persona dice, me dieron el celular. Y me dieron el celular y yo lo usaba para lo que yo quería. Entonces, hay que entender cada cosa que pasa. Porque entonces va a decir, bueno, yo te doy este elemento de trabajo y lo tenés que usar solo para el trabajo. Cuando la persona lo quiere usar para hablar con el sobrino, le van a decir, no, no podés. ¿Y eso a quién perjudica? ¿A la persona, al sobrino o al empleador? Y efectivamente perjudica a la persona y al sobrino. Porque
Porque hay algún sistema de tolerancia que luego, cuando los jueces lo usan en contra del propio instituto, terminan no usándose o diciendo, bueno, yo no me voy a meter. O sea, yo creo que este proyecto de teletrabajo va a hacer que muchas empresas no usen el teletrabajo. Las que puedan no usarlo, no lo van a usar. Muy claro. Y volviendo a los temas generales y con respecto a las preguntas que acá nos hacen llegar, que imposible trasladar todas, nos llevaría demasiado tiempo, pero hay una con una visión tal vez que es interesante también atender. Aquí hay quien pregunta si cuando se disparan las multas de las leyes 24013, 25323 y 25345 es porque el empleador no hizo las cosas bien, ¿cuál sería el sentido de suspender su aplicación y en beneficio de quién sería? Mirá, te cuento, si efectivamente es cuando el empleador no hizo las cosas bien, está bien, digo, o sea, está bien. Ahora, cuando esas leyes llevan a un punto de exageración, como está sucediendo en la actualidad, hay que suspenderla. Y voy a explicar por qué. El Estado Nacional y los estados provinciales y los municipales y muchos entes tienen un contrato que se llama LOIDS, que es el Locación de Obras y Servicios. Es una persona que está contratada para prestar servicios y que en la actividad privada sería entendida como una persona que es completamente en un trabajo absolutamente el negro. Es una persona que es monotributista, que factura y que hace una tarea para el Estado. El Estado no solamente no tiene un solo juicio, sino que cuando los tiene normalmente no los paga y utiliza esta figura como una figura completamente razonable. Si fuera una figura mala, claramente el Estado no la usaría. Ahora, si esa misma figura la utiliza un empleador privado, disparan todas estas leyes, aunque la persona facture, o sea, no está de manera irregular. Es decir, la verdad es que esto lleva a un sistema de exageración. Es decir, si hacer esto es algo malo, el Estado no debería hacerlo. ¿Se comprende? Y si el Estado lo hace, se ve que tan malo no es. Entonces, supongamos que esta persona que trabajó en una locación de obras y servicios, luego pruebe que era una relación de dependencia. Bueno, el empleador tendrá que hacer los aportes, tendrá que hacer las contribuciones, que ya es bastante, con más los intereses, con más, pero no las multas a favor del trabajador. Porque si no, que el Estado tampoco las use. Y ya estoy hablando solamente de una de las figuras. Si quieren, digo, ¿qué pasa cuando le da la cochera o que tardó un poco en la registración? Porque no hay problema, dejémoslas. Pero si mi riesgo es tal y yo tengo unos problemas administrativos tales para tomar gente, y si hago algo mal, un poquito mal, o sea, yo por ejemplo hoy salí, no me di cuenta, salí sin el barbijo, supongamos, ¿no? Supongamos que ahí nomás tengo gente que me dice, usted, pero salí hasta la esquina a tirar algo al tacho de basura. Mire, ya salió al tacho de basura, no, pero mire, lo tengo adentro, vuelvo a entrar, no. Y tiene que pagar unas multas que prácticamente tengo que vender mi departamento. Bueno, yo probablemente no salga nunca más a la calle. Y esto es lo que pasa con el empleo. Tenemos esa hipocresía de decir, bueno, a ver, algo mal hizo. Bueno, ¿qué hizo mal? ¿Qué hizo? Le dio un celular, le dio una cochera, empezó con una pasantía que estaba dentro del régimen jurídico aplicable. Bueno, no, depende. Es decir, me parece que estamos aplicando unas multas demasiado exageradas. Por ejemplo, el trabajo no registrado en España es castigado para el trabajador y para el empleador. Acá es como, yo preferiría ser un trabajador que tuviera una partecita de mi remuneración en negro, casi que lo pediría, porque estoy en una situación jurídica muy beneficiosa frente al trabajador que pide tener todo en regla. Muchas gracias. Me vinculo cuando... Para ir cerrando un poco con estos temas, porque las preguntas no se terminan nunca, pero el tiempo lamentablemente sí. Hay aquí nos lleva a un tema que no hemos tocado y que puede ser importante conocer tu opinión y cómo ves. Y es en cuanto al intento de regular a las personas que prestan servicios para las plataformas digitales,
pone el ejemplo de Rappi y Pedidos Ya. Aparentemente es un proyecto que estaría ingresando al Congreso, y contar una vez más con tu experiencia y tu visión sobre esto es muy valioso para nosotros. ¿Qué nos podés opinar al respecto? Muchas gracias. Todas las preguntas son fantásticas. Quiero aprovechar este momento para decir realmente así. Bueno, hay dos temas que empezaron a funcionar con el aislamiento fuertemente. Uno es el teletrabajo, justamente, y otro es esta modalidad de Rappi, Globo, etcétera, que ya tenían un sistema de pensamiento de regulación. Bueno, yo les digo que creo, y es así. Por mí, le podríamos poner todos los derechos que uno quisiera adentro de este sistema. Lo primero que no haría es tratar de regular algo de una forma muy estricta cuando está funcionando, porque lo que va a pasar es que va a dejar de funcionar. Si los derechos económicos que yo le pongo a las personas de Rappi y de Globo hacen que su servicio sea tan caro que ya no lo use más, solo va a funcionar durante el aislamiento por una cuestión obligatoria, las personas va a hacer una transferencia patrimonial hacia ese lugar, pero luego cuando ya no sea obligatorio o no lo requiera necesariamente, lo dejo de usar. Y eso corta fuentes de trabajo. Yo lo dije muchas veces, y es así. Yo acá tengo la locación de servicio pura en este lugar, supongamos la tengo en esta máquina. Y acá tengo la relación de dependencia estricta en esta otra. De la locación de servicio puro puedo ir hasta lo que se llama un autónomo, un trabajador autónomo económicamente vinculado, que es un régimen que se tiene en España. Y de este lado puedo ir haciendo estatutos que sean un poco más razonables, no tan estrictos como lo de la ley de contrato de trabajo tiene en sí mismo, para un régimen que es distinto, porque supongamos que yo le aplico el régimen del 208 a un trabajador de Rappi. Apenas entra a trabajar ya tiene todos los derechos, tiene cargas de familia, entonces trabaja un día con la bicicleta, se enferma porque le agarró un resfrío y yo lo tengo que tener 6 meses pagándole su licencia por enfermedad por lo mismo que venía trabajando. O se queda en una plaza esperando a recibir pedidos o va negándose a tener los pedidos y, en definitiva, yo le tengo que pagar un sueldo fijo. O, como a él le estoy pagando un sueldo fijo, no puede negarse a recibir pedidos. Y está cansado de pedalear. No quiere. Entonces, este es un régimen que es un mix. A mí me da lo mismo si es un contrato laboral especial, sin todas las cargas económicas que tiene la ley de contrato de trabajo en sí, o si es un contrato autónomo económicamente vinculado, más protegido que el de la locación de servicio en sí. Acá en el medio se juntan los dos. Creo que sobre esto lo tenemos que hablar. Y no sé si está bien hablarlo en el momento del aislamiento, de la pandemia, porque probablemente terminemos pegándole a lo único que está funcionando. Si agarramos los dos temas, el teletrabajo y esta actividad, y son las dos que nos ponemos a regular. Es algo que no tiene sentido. Hay algunos lugares, y termino un poco con esto, que dicen, dejemos que funcione, dejemos que crezca, veamos qué pasa. Y una vez que vemos cómo está funcionando el camino natural de esto, ahí miramos cómo regularlo, pero para bien de todos, preguntándole a las personas que hacen esto.